tenemos para hoy, Caipín? Mi nombre es Alicia Medina, soy la tercera hija de Parmenio Medina. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo yo es de mi papá en los quehaceres de la casa. Le encantaba barrer hojas. Cuando nos fuimos a vivir a Macacona, Esparza, fue un tiempo muy lindo, muy lindo. Disfrutamos mucho eso. Ahí papá era feliz de la vida en pantaloneta, sin camiseta, con una gorrilla y unos tenis viejos o sandalias, recogiendo hojas. Podía recoger todo el día hojas y quemar hojas porque era el más feliz del mundo haciendo eso. Otra cosa que le fascinaba era limpiar los vidrios de la casa. El vacilón es que era que empezaba en la mañana, ponía música y le daba todo el día limpiando vidrios, porque después empezaba a pedirle a mamá un roncito y otro roncito y otro roncito y nunca terminaba de limpiar los vidrios. Empezaba, pero nunca terminaba, porque terminaba oyendo música y haciendo el vacilón que le gustaba a él de la casa, que era oír música y hacer bulla, eso le encantaba. Nunca le gustó cocinar, nunca supo hacer nada en la cocina, esa parte no le llamaba la atención, pero la parte de lo que era limpiar patios y limpiar vidrios era una felicidad para él. Esa parte la tengo muy de recuerdo, muy en mi corazón, porque lo disfrutaba él y lo disfrutábamos todos disfrutábamos esa parte, esas cosas que a papá le gustaban hacer en la casa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al primer episodio de ¿Qué pasó con Parmenio? Este podcast que llega desde el corazón, desde la emoción y desde la necesidad de rescatar la imagen y la herencia que nos deja Parmenio Medina. Yo soy Carolina Medina, nieta de Parmenio, y es un gusto poderlos saludar a través de las diferentes plataformas a las que a partir de hoy, durante todos los martes, esperamos que por muy buena temporada vamos a compartir mucho de lo que Parmenio Medina nos dejó y les dejó a muchas personas en este país: comunicadores, deportistas, políticos, amigos y familiares. Así que es un gusto que podamos compartir a partir de este día, y en el momento en que usted nos guste escuchar, puede ser en la mañana, en la noche, en la tarde, pueden repetir los capítulos y nosotros gustosos de que podamos hoy pues disfrutar de este espacio que, como les decía, nace desde el corazón y desde la necesidad de que esa historia no se apague y nunca se olvide en este país y alrededor del mundo también, ¿por qué no? Fabián Medina, mi hermano, también me acompaña. Hola, bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Hemos recibido mucho apoyo de los amigos de mi abuelo, y qué mejor que empezar, ¿verdad?, con una de las personas que más lo acompañó en su vida, y otro amigo muy fuerte, también amigos entre ellos dos, que vamos a empezar a hablar un poco de verdad del inicio. Este espacio tiene el único propósito de volver a dejar un legado, ¿verdad? Tal vez de 10 o 20 episodios, que es lo que queremos, pero dejar un legado grabado, un legado que la gente pueda recordar de nuevo, una persona tan importante como Parmenio Medina, ¿verdad? Que fue un mártir de la patria, que muchas veces nos olvidamos de esas personas que dieron la vida por la verdad y por defender a este país, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que queremos lograr con este podcast. Y bueno, tenemos aquí a agradecer, ¿verdad, Carlos? Exactamente, bueno, tenemos mucho que agradecer porque en todo este camino, no solamente como lo decía Fabi, hemos podido encontrar amigos, viejas personas que dicen, y viejos conocidos que dicen: yo tengo una historia con Parmenio, yo quiero contar mi historia, yo tengo mucho que decir, pero además también que nos muestran una Costa Rica y momentos de esa Costa Rica
que vino a cambiar la forma en la que se hacía comunicación también en esto, y nosotros como comunicadores le damos un gran valor a esto. Y por supuesto, hoy iniciamos este primer podcast, nos abre la puerta Johnny Barbosa de su casa y junto también a Fernando López. Pero a partir del siguiente capítulo estaremos en las instalaciones de la Universidad Latina en San Pedro o en Heredia, porque pues ellos tienen una excelente calidad de estudios y nos dijeron nosotros queremos ser parte de este proyecto, y entonces lo estaremos haciendo por allá, y ustedes van a poder conocer las instalaciones. Tienen instalaciones de radio y televisión en una universidad centroamericana, así que entonces muchas gracias a la Universidad Latina, que se une a la familia del podcast. Que pasó con Parmenio, pero yo creo que y Fabi, invitar a la gente que nos sigan en las redes sociales, por supuesto, y que llegó el momento de presentar a nuestros dos invitados. Sí, bueno, nos acompaña don Fernando López Fallas, mejor conocido como Caifa, Caifás, Caifín, le decía a mi abuelo. Caifini, me dice yo. Bueno, Caifita. Lopitos. Lopitos. Bueno, para la gente que no lo conoce, él es productor de radio y televisión, trabajó para la Radio Columbia, Victoria también, compañero y fiel amigo de Parmenio Medina en La Patada. Fue director de Radio Nacional y Canal 13, ¿verdad? Y actualmente tiene su propia emisoria que se llama Caifa. Y director de la red. Hay que rajarla. Por en este supuesto. país uno no raja nada. Hay que cacarear. Hay que cacarear los huevitos que uno pone. Y ¿sí? actualmente tiene su radio, Caifa Radio, ¿verdad? Caifaradio.com, Perfecto. con estilo y criterio. Excelente. Y también nos acompaña otro excelente amigo, pupilo, creo que también lo podríamos decir, de Johnny Barbosa. Es ingeniero acústico, también trabajó en la radio, en Radio Columbia, actualmente tiene su propia productora, y pues ahí está detrás de muchos de los sonidos probablemente que usted escucha en la radio, en la televisión, en teatros, en salones y en fin, en muchos lugares. Bienvenido, Johnny. Muchas gracias. Viera que cuando ustedes Y en nos iglesias. invitaron... Y en iglesias también. también. Sí. Bueno, el padre no habla muy bien de eso. Más bien les agradezco mucho cuando ustedes tuvieron la gentileza de invitarnos. Yo inmediatamente me comuniqué con Fernando y yo dije, pucha, qué bien que la sangre aflore, aunque sea en tercera generación, ¿verdad? Esta es su casa, nosotros estamos para servirle y para compartir una serie de vivencias que tuvimos con Parmenio, tanto positivas como negativas, ¿verdad? Claro. Más de una vez nos encabronamos. Y que así son las relaciones, y justamente esto que dice Johnny, creo que es importante que ustedes lo conozcan. Hoy probablemente será uno de los capítulos más larguitos que vayamos a tener. Tenemos mucho que decirles y mucho que contarles, y es que justamente pues nosotros somos los nietos, pero no había llegado como ese momento, ¿verdad? De decir, hagamos algo. Ahora sí, ya estamos listos, no solamente desde lo emocional, ¿verdad? De poder decir, hablemos del abuelo, del papito de nosotros, sino también desde la parte profesional, ¿verdad? Porque al ser comunicadores uno dice, bueno, hay que tener ya un poquito más de experiencia, pero también estar preparados para decirle a muchas personas si somos los nietos, ¿verdad? Y sin que eso implique que hayamos o tengamos la intención de igualar. Y sabemos que eso es imposible. Sí. Parmenio Medina tenía su propio estilo, era un mago para mí de la radio. O sea, si nos ponemos a revisar cada guión, es impresionante lo que él podía hacer con esa máquina de escribir y lo que llegaba también, y lo que provocaba en muchos otros talentos, como el de Caifa, que era su fiel compañero. Hay una pregunta que va a ser obligatoria en este podcast, y es justamente cómo se llama. Sí, es una pregunta que quiero que la respondan intuitivamente, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué pasó con Parmenio? Si quieres... Usted me habla directamente de el vil asesinato de tu abuelo. Como usted quiera interpretarlo. Bueno, ¿qué pasó? Es que para hablar de Parmenio es hablar de toda una época. Mi vida fue una en La Patada y otra después de La Patada. Costa Rica fue una antes del asesinato de Parmenio y después del asesinato de Parmenio. ¿Por qué razón?
Con Parmenio Medina se inició el sicariato en este país. ¿Vea que estoy diciendo sicariato? Ese término ni siquiera se conocía en el país. Términos como tumbonazo, sicariato, otra serie de términos que nos vienen con las cochinadas de las narconovelas, ¿verdad? Que son la escuela de crimen más grande, que yo aplastaría a los productores de esas telenovelas. Qué daño le han hecho al país, pero bueno, eso es tema para otro día. ¿Qué pasó con Parmenio? Simplemente se le metió a la maquinaria, lo que los griegos llaman el establishment, lo establecido, las cochinadas de los políticos, los chorizos que ahora parecen que tienen al pueblo con hambre, miles de millones que se pierden, ahora parece hasta negociando con las vacunas y demás, pero no quiero lucubrar en eso porque estamos hablando de Parmenio. Era otra Costa Rica. La Costa Rica donde Parmenio hacía la ley contra el AMPA, la isla de los hombres solos en Monumental, con una serie de gente de radio maravillosa, como Carlos Jovel, como esta muchacha, en paz descanse, Orieta Luján. ¿Nieta de quién? De Orieta Aguilar. ¿Ah? A ver, ¿nieta de quién? De Orieta Aguilar. No, Orieta Aguilar es de los Aguilar de don Oscar Aguilar. Okay. No. Orieta Luján es nieta de Manuel de la Cruz González Luján, gran locutor también, director de la Escuela de Bellas Artes, ¿verdad? Tema para otro día que hablemos de historia de la radio. Bueno, gente de ese ajuste, Vicky Orozco, Carlos Alberto Patiño. Y me dice Parmenio, un día me contó entre cariacontecido y con una risilla como de nostalgia, de tristeza. Fíjate, Caifa, que con lo que nos pagaban, a mí me alcanzaba, después de pagar el elenco, para pasar y comerme una empanadita y un café, ahí una empanadita que me gustaba en la Avenida Central. Eso al principio. Para eso le alcanzaba. Eso al principio de la patada. Al principio todavía no había comenzado la patada, que comenzó Monumental. Comenzó con Carlos Quesada. ¿Quién más? Alguien más por ahí. No fue con Metro. Posteriormente con Metro en Colombia. Tuvo un agarronazo con Metro y entonces yo estaba leyendo noticias en Colombia. De veras que he sido privilegiado. ¿Sabe con quién leía noticias yo en Colombia? Con Nelson Brenes y con Jorge Marín. Sí, con el gordazo Marín. Yo era el más malito. Pero, siempre llegaba medio dormido el gordo en la mañana. Sí. Era costumbre. Una anécdota para salir un poquito de la nostalgia. Claro. Gordo Marín en las mañanas. Noticias Colombia. Papa, y medio dormido. Papa asistirá a ciclística en Colombia. Está bien. El Papa dará encíclica en Colombia. De las cosas lindas, ¿verdad? Y entonces yo trabajaba en Colombia, se cabrió con Metro, y ahí entré yo en la patada. Entre los dos la jugábamos, y yo siempre he sido malísimo imitando, pero malísimo. Y me la tenía que jugar nada más con un personaje que hay así. ¿Cuál personaje? Un gran saludo para él, de un gran colega, Luis Gerardo Rojas, que le decían que imitaba un pecado, imitaba a tal, a Montalbán o a tal otro, entonces yo lo imitaba y también por ahí cosas. Con eso la jugábamos. Y así batimos el cobre, ya después traje a Metro, ya trajo a Metro otra vez y entró otro de la patada que era increíble. Lucho Ramírez, bueno, que le daba sus calentonazos de cabeza a Metro, a Parmenio, a todos, porque a veces no llegaba y no avisaba, y Parmenio se ponía como una fiera enjaulada. Ustedes saben lo que es cambiar el guión ya sobre la marcha. Ustedes no tienen idea de lo que es eso. Y vale que la jugábamos nosotros, ¿verdad?
No, es que Pero, había mire, talento, había talento. Lo fueron Metro González, Lucho Ramírez y nos queda Mariano Grosser. Saludo para Mariano. ¿Por qué razón? Una cosa es, pongo el ejemplo de la patada, de oír a Oscar Arias y yo medio lo... Amigos, ¿cómo están? Renunció doña Laura, qué tirada. ¿Verdad? Bueno, ahí más o menos uno se la juega porque uno lo ha oído. Y la muchachada, esta muchachada, y traíme un traguito. Ay, por ahí va con don Luis Alberto, porque los has escuchado. Pero ¿qué pasa cuando Parmenio te dice, mira, Lucho, me iba para Cartago a hacer un mandado y fíjate que se sentó un viejillo a la par mía en el camión y entonces me decía, usted supuestamente es don Parmenio, ¿verdad? Sí, señor, yo soy Parmenio. Bueno, supuestamente yo voy para Cartago a tomarme un cafecito con mi hija, supuestamente, ¿verdad? Pero, supuestamente son las 10, ya había quedado llegar a las 9. Qué tirada. Bueno, mucho gusto, don Parmenio. Supuestamente ahí nos vemos otro día. Don Supuesto. De ahí agarró ese personaje, don Supuesto. Mira, es un viejillo así. ¿Lo puedes hacer, Lucho? Vamos a ver. Sí, aquí estoy, y así el personaje. O sea, que te maqueten un personaje y hacerlo es distinto a un personaje que ya existe. Lucho y Metro, los únicos en eso, ¿verdad? Sí, si bien es cierto, hay mucha gente que pasó por la patada, pero como Papito hubieron maestros que alcanzaron casi que el mismo rango. Pocos forjaron y que tal vez hicieron, ¿verdad? Llenaron de ese lo que Johnny, más creo... Y aprovecho, ¿qué pasó también con Parmenio? Para que también nos gracias. responda. Yo voy a unirme al comentario de Fernando. Yo más bien pienso que es que el tiempo cambia. El tiempo cicla, ¿verdad? Las necesidades que tuvieron los pioneros de la radiodifusión cuando tenían que hacer un radioteatro y para emular el ruido de una quema, agarraban un papel celofán y le hacían, ¿verdad? Ese tipo de herramientas creativas pasó a segundo plano una vez que vino la incorporación de la postproducción dentro de, ¿verdad? Yo creo que la patada tuvo 3 etapas importantes, ¿verdad? El principio de lo que decía Fernando ahora, yo creo que yo tengo una grabación por ahí del principio de la patada. Una mitad que llegó a ser de reconocimiento público, porque al principio de la patada, usted, por lo menos por los audios que yo tengo, eran 1 o 2 comerciales, punto, ¿verdad? Esa mitad que habla Fernando, que es cuando todo el mundo se unía a las 9 de la mañana a escuchar los domingos religiosamente, ¿verdad? Venía de misa y se ponía a escuchar la patada. Y donde fue, donde fue el reconocimiento público. Y después con la partida de talentos de la talla de Metro González en el 91 y también de Lucho Ramírez, que nos agarró a todos de sorpresa y que... Recuérdenme ahora el primer programa, el primer programa que tuve que grabar sin Metro. Ok, y ese programa yo nunca lo había grabado, no sé cómo no me morí. Y ahí también ahora vamos a hablar de ese momento porque es clave, yo creo, en la vida de toda la patada, ¿verdad? No, la partida de Metro. Y del entorno radial costarricense. Porque Metro, Parmenio tocó con la gran suerte de tener a un montón de gigantes alrededor, de talento, que aplicado a la fisga que tenía Parmenio, le cuento que fue parte de ese éxito rotundo que tuvo la patada y que hoy, 20 y resto de años después, se sigue hablando. Son fenómenos que muy pocas veces pasan en la historia de la radio y de la televisión, y que es que se juntan
¿verdad? Factores muy Juntan las específicos, estrellas. muy específicos, Sí, claro. exacto. Se conjuntan los astros. Ajá, Exacto, y las eso. cosas, ¿verdad? Esa selección, ¿verdad? Ajá, eso de es muy natural, raro. una selección Ajá, natural, eso es muy porque oyeron hablar, mira aquel, lo de Norval, Mino y todos los demás que Nerina y toda la demás gente que pasa, y también con una talentos escuela, es una especiales, ¿verdad? Pero tenían dónde referirse, ¿verdad? La Claro. referencia de Fernando, de Metro, de Lucho, Claro, es que, una que escuela. pesó mucho. Era mejor Pesó. decir que usted estuvo en la patada que ir a estudiar 5 años en periodismo. en una No, le universidad. cuento que si usted pasaba por la patada, pasaba por cualquier lado, porque Exactamente, su abuelo era muy tuanis, pero era muy cabrón también. ¿Vos te acordás, Fernando? O sea, 1 hora antes se leía el guión y también cuando la agarraba con voz. Ah, Mejor, mae, ¿sabe qué? Mejor jale. Mejor jale porque se montaba y se montaba. Johnny, aprovecho. perdón, Sí. una anécdota. Una anécdota. Paso, y yo siempre he sido, modestia aparte, del lector a primera vista, bueno, Muy bueno, muy bueno. ¿verdad? Entonces, me pasa lo de los músicos buenos. Si le pones una nota mal escrita, se la come. Si son lector a primera vista. Claro. Entonces, ratatatatatatatata, y digo yo, porque en Pocosi, no sé qué, Pocosi, en media grabación, En media Pocosi, cambiame $1 gringo, Pocosi, un bostezo para Caifa. ¿Qué era? No me lo había tildado. Entonces, pasó ahí, porque en Pocosi, ve, ahora sí lo dijo bien, Caifa, qué bien. Un aplauso para Caifa. Sí, es que ahora sí me lo tildaste. O sea, Pero inclusive esas regañadas las escuchamos súper naturales, ¿verdad? Sí, Sí, claro. sí, sí. Era estilo. Y no solamente Fernando, y no porque lo tenga a la par, como vecino y ahora tomando café, sino lector a primera vista e improvisador a primera mente. Ojo que eso era sello de Metro, Fernando, Lucho, porque hay sí, veces mu- este mu- tipo de muchas personajes... veces metíamos en el guión. Es más, ya con la confianza, imagínense lo que es trabajar a la par de una persona de 25 años, a la par de Metro y 27, 28 a la par de Parmenio. Con Metro jugábamos con el guión, entonces le hacíamos malas pasadas para Parmenio. Caíamos adelante, nos devolvíamos y el hombre, piapias, ¿qué están haciendo? Y así, y me volví a ver Metro y yo desgajado de risa porque jugábamos con el guión, ¿verdad? Nos íbamos más adelante, nos devolvíamos y ya caíamos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aquí todo el mundo tranquilo. Está claro que lo vacilamos. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se conocen? Ese primer acercamiento de encontrarse, porque dice, trabajaron 27, 28 años. Y Johnny, yo creo que desde muy chiquillo también lo encontró. Sí. ¿Cómo se conocen? ¿Con Parmenio Ajá, o con los con demás Parmenio, compañeros? con Parmenio. Bueno, con Parmenio porque yo leía noticias en Colombia. Ajá. Y a mí de la radio es el amor de mi vida, ¿verdad? Y bueno, ya hablábamos más frecuentemente con Parmenio, a mí me gustaba el Se deporte, encontraban sí, en la nos radio. encontrábamos por ahí. Y cuando, ¿cómo se llama? Me dice Parmenio, mira, este huevón de Metro que se fue, veamos a ver siquiera mientras viene este carajo, a ver si puedes sustituirlo. Y ya me hizo la prueba y dice, vámonos, ese mismo día, vámonos. ¿Cuántos años tenía? A un micrófono. Tenían Ah. la misma edad más o menos, ¿verdad? Ustedes dos tenían Perdón. una edad parecida, tenían. Parecía así, bueno, Parmenio, ¿qué edad tendría ahorita? Tendría 83 años. 86, yo tengo 7, 9, voy para los 80. Ah, ok. Estaba Ajá. parejito. Entonces, claro, en el Yule en todo sentido, Parmenio estaba en Sabrosa también, Radio Sabrosa. Era un hombre sumamente activo, ¿verdad? Y entonces, ahí nos conocimos y ya después con Metro hicimos gran amistad porque Metro era un gran jodedor, igual que yo. Acordate que soy de Alajuela. Entonces yo paso, a mí mucha gente me dice, no te enojas porque te dicen Caifás. ¿Cómo me voy a enojar si vengo al lugar donde más apodos ponen, verdad? Y buenos apodos. Y buenos apodos, ¿verdad? Y vacilábamos Parmenio, pues se lo conté a don Luis Alberto Monge, cuando habían comprado la quinta ya en Barba,
de Heredia, Ajá, en el barrio de invitaron a don Luis Alberto, que era amiguísimo de los de la patada. Y entonces, no sé qué le dijo Parmenio en una broma, y le digo yo, don Luis, y ya le cuento un chiste de Parmenio, don Luis, sáquese el clavo, aquí ya, ahora me saco el clavo. Entonces, ¿qué fue el asunto? Que Parmenio tenía un programa que llamaba Después de las Horas, y entonces iba a filmar a la abuela y todo eso. Y estaba entrevistando, estaba en el parque, le estaban limpiando los zapatos. Después de la medianoche. Después de la medianoche. era, sí. Sí, después de la medianoche. Y entonces estaba ahí un limpiabota y le dice, ¿y qué son estos mozotes de aquí a la abuela? Tanto tiempo que yo tengo de estar aquí y de venir a hacer programas y nada, hay un sobrenombre, nada. Y le dice el limpiabotas, ¿qué? Parmenio de nombre. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso se lo dijo don Luis Alberto, claro. Se me hace que fue alguien que le contó. Don Luis Alberto le dio esa broma, claro, se la aguantó porque era el presidente de la República. ¿Cómo lo conoció usted? Viera que Ese primer encuentro. El primer encuentro. Ajá. Yo trabajaba para CBS Indica, ahí en Moravia, la industria de discos, se hacían los discos de acetato. Y yo trabajaba en un departamento que se llamaba Cassette y Masterización. Parmenio llega a hacer un trabajo, que le mejorara el sonido, en una producción que él había hecho que se llamaba Al Amanecer, era del Frente de San Miguel. De la toma del cuartel por el comandante. Exacto. Bueno, en la madrugada, ¿cómo era? Sí, al El amanecer. Google Play sacó así de eso. Entonces me dice, mira, es que yo no escucho bien y yo necesito sacar más estas voces. Entonces yo le hice el trabajo. Y me dice, y por supuesto, uno se impresiona. Es más, les voy a contar. Usted era muy joven. Yo era un chiquillo de 19 años. Era vaciloncísimo. Pero yo ya conocía a su abuelo. Qué legal, yo ni imitaba a la máquina. ¡Cállate! Ahora te le echas. Sí. Y entonces me dice, me llamó don Manuel Quevedo, el director de operaciones, y me dice, Johnny, vea, va a venir Parmenio Medina. Claro. No Y digo yo, hijo de puta, ese es el de la ciclística, el de la patada, el de Radio Colombia. Es verdad que uno asocia Claro, todo. un montón de cosas. Y que fue vecino nuestro, porque yo soy de Lourdes de Montes de Oca, de Calleciles, ellos orgullosamente. vivieron por ahí. Vivieron al costado Conde de norte. Calleciles. De hecho, su tata estuvo en la escuela Anti Alighieri. Ajá. Ve, Cuando para que Rodolfo le diga. Recién llegaditos. Exactamente. Y yo recuerdo ver a Parmenio salir a agarrar el bus de Lourdes, diagonal a la iglesia, ¿verdad? Porque viajaba en bus. Después de todo... Y la voz se oía en todo el bus cuando hablaba. No, huevón, si esto... Nosotros chiquillos de escuela salíamos y lo veíamos. Ese es Parmenio Medina, ese es el de la ciclística, el de los deportes, y narrador de llegaba al Colombia. banco, buenos días. Y nadie contestaba. Dije buenos días. ¡Buenos días! Todo el mundo. Resulta que ¿Está llegó bien? a hacer Así tiene que ser. llegó a hacer el trabajo ese en los 80, le estoy hablando. Estás roco, vos, Caifa. Y oyó el trabajo terminado y me dice, ¿vos nunca has trabajado en radio? Le digo yo, no. Me dice, ¿te gustaría? Le digo, ¿cuánto pagan? Y me fui con él para Radio Colombia en los 80s y ahí fue donde comenzó. De hecho, hay una anécdota lindísima con Metro. Entrando yo a Radio Colombia, yo la describo en un posteo que hice en Facebook y fue lindísimo porque la primera persona que me recibió a mí en Radio Colombia fue Metro González, parado en estaba parado en una fuentecilla fumándose sus famosos Marlboro y con la maricona, ¿te acuerdas? Ajá. Y estaba así, le Y digo yo. con la loción lo mano. Como un bolsito, ¿verdad? Sí, Era sí, maricona. una maricona. Creo que Papito usaba, todos usaban. Claro, era como claro. de moda. Yo usaba y la dejé de usar porque Nosotros teníamos una me maricona, la papito. robaron con la plata del salario y todo el carro del Corvette, güey. Me dejaron limpio. Ay,
de la puerta de la casa. Ah, sí. Y dijo, yo dejo de usar esas mariconadas. Literalmente, Literalmente, Caifa. nunca vas. Todos Pero eso se andaban. puso de nuevo. Sí, la de nuevo de maricona. moda. Ahorita lo estamos Y usando de después nuevo. era ¿cómo llama este de aquí? El canguro. El canguro. sí, Más canguro. seguro. Sí, más seguro. Más seguro que la maricona. Entonces, yo llego a Colombia y Parmenio siempre creyó mucho en mí. Me alcahueteaba mucho, pero también nos agarramos más de una vez porque había como choque de genios, ¿verdad? Ahí. Carácter. Que llevaste la guitarra a la Carmen. ¡Cállate, huevo! Pero es que Johnny, o sea, todas las historias de Caifa, de Johnny, son haciendo maldades. O sea, es que No, es que, No tiene es que muy no tiene muy buen currículum. Le voy a contar una cosa. Yo creo que la misma pasión por la que uno siente por la radio es la vida. Y nosotros siempre Además, andamos, pues... De ahí la pelea conmigo por la radio. Yo soy de radio. Yo me engengué en televisión. Y fui subdirector del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Pero fui director de la radio. Ahí en la radio tengo medio testículo. Yo en esa radio nacional. Por eso me duele. Me duele ver el desastre del canal de la UCR que pasa apagado. Otras veces pasa sin audio. Digo yo, ¿pero qué es? ¿Pero qué es? Que no ganan plata. Que es ese descuido y ese descalabro para... Me agarra una desazón y una cosa tan fea, que nosotros casi me pongo a llorar, con 4 pesetas hacíamos más que estos inútiles. Con 4 pesetas, Johnny. Y ahí sí no hay tecnología, ni hay carajada, ni hay nada. Son ganas de bretear, huevón. ¿Verdad? Habló Fernando López Valles. Entonces ahí es donde está la cosa. Pueden venir las tecnologías que sea. Radio es oreja, televisión es ojo. Radio es oreja, televisión es ojo. Apréndanse eso. Puede ser que ahora haya un montón de herramientas como el Facebook Live, un montón de carajadas que son herramientas para que usted las utilice, pero eso no es televisión. Eso es una herramienta que usted tiene para trabajar en los medios. Televisión es una cosa, radio es otra. No mezclen las dos cosas porque no resulta mezclar el guaro y la gasolina, huevón. No se puede. No se puede. Cada quien en lo suyo. Y hagan las cosas bien. Los dos medios son maravillosos para mí, la radio. Mezclan el alcohol. Vaya a Colombia y aquí hay algunas radios. Estuve oyendo unas radios musicales, sí. Pues estuve en una radio. Llegó una muchacha a limpiar la casa. Le digo, mijita, ¿me haría un favor, sí? Mire, no ponga reggaetón, es que me pongo loquísimo. Me pongo loquísimo. O sea, discúlpeme, soy un loco, pero póngame una radiecito más o menos que balanceadita. Algo ¿verdad? más Yo soy bonito. programador. Y me puso una radiecito y, hombre, qué bonito. Un bolerito, una bachata, un merenguito, una baladita. La puta, digo yo, están en algo, ¿verdad? Pero no solo el reggaetón. Ahí dicen que Fernando ahora en las fiestas de Santana se fue a bailar tubo, con reggaetón. Con Daddy Yankee. Sí. Ok, yo creo que hay momentos muy importantes, ¿verdad? Dentro de Claro, cada una de las claro. historias. Y ahora voy a aprovechar que Caifa dijo que no se me olvide cómo hice esa patada después de la muerte de Lucho. O de No, Metro. de Metro en realidad, ¿verdad? Que creo que fue de las muertes que mi abuelo más lloró. Caifa. Es que acordémonos, son cosas que uno sabe después, y voy a ser infidente porque ay, si no las cuento yo, no las cuenta nadie. Cuéntenos. De las personas que avalaron la llegada de Parmenio al país, que ustedes saben que siempre hay un síndrome ahí para los colombianos, para los nicaragüenses, dejémoslo, son cosas que existen, no las inventé yo, y desgraciadamente existen, como para los gringos, la inmigración mexicana y todo otro lado. La inmigración es un problema tremendo por el saqueo que han hecho de sus pueblos, ¿verdad? Que es otro tema para otro día. Ahí estaba viendo que en África, uno de los lugares que más hambruna, subcontinente, donde más descubrieron uno de los diamantes más grandes, diamante rosa, y de qué carajo sirve eso si esa plata se la deja una compañía y al gobierno donde está la mina le pagan cualquier cochinada, porque posiblemente tienen comprado y la gente sufriendo hambruna. Bueno, vamos con lo de Metro. Difícil porque habíamos grabado el día anterior.
sábado. Y domingo me llega la noticia. Pucha, pero ¿qué pasó? Según parece, Metro estaba tomando unas pastillas para la presión, como tomamos todos los que subimos de presión alta. Yo, gracias a Dios, ya la estabilicé más bien, la tengo más baja la cosa. Metro iba a grabar a Esparza y se estaba unos días allá en Esparza, porque le gustaba mucho allá de tu papá. Y una cosa es la presión de uno en los puertos y otra cosa es ya cuando sube a San José a otros lados. Según parece, le habían mandado esas pastillas a Metro, no sé si tomó un poco más de la cuenta. Se descompensó ese domingo y falleció. Nunca se me olvida que fui con la mamá de mi hija y mi hija a la Chacarita, al funeral. Pero lo más terrible no fue ahí. Uno ahí como que cierra un capítulo, cuando a uno se le va a una persona que uno quiere. Hay un programa que yo no debía haber grabado, que fue el programa siguiente en La Patada. Y todavía me sostengo para no llorar, porque compañero de tantos años. Y me disculpan. No se preocupe. Es que son personajes tan Perdón. importantes. Agarré el guión, de ahí uno siempre. Caifa, Metro, Parme, Lucho. Creo que ya no estaba Lucho en el 91, creo, no sé. Y ver cuando Parmenio, claro, la fuerza de la costumbre, había tachado donde decía Metro y ponía Caifa en el guión. Recordemos que en ese tiempo, y per se, tu abuelo o vuestro abuelo utilizaba la máquina. La máquina, y con copias. Ya después mandaba a hacer copias porque a veces con 2 o 3 copias en la máquina casi ni se veía. Del papel carbón, papel cabrón, que es el carajo. Y en ese tiempo venía llegando, de hecho, nosotros instauramos dentro del estudio de La Patada la primer computadora. Es correcto. Y recuerdo que yo le decía, mae, hace aquí los guiones. Yo no puedo con esa picha. Y perdón por el Por el francés. Sí, pero es que hay que ver a los era viejos, así, a los viejos lo que nos cuesta. Y estos huevones que son ingenieros. Mira, muy fácil. Ahí te metes y voy a llegar y apretar, y me dejaste igual, o sea. Porque ellos asumen que uno sabe tanto como los ingenieros en sonido. Huevones. ¿Verdad? Entonces. ahí le hablan. Ahí le hablan, ¿o yo? Yo no, yo me salgo de este lado. Yo me quedo a este lado. Vocación de enseñar. Enseñe lo que usted sabe, no tenga miedo. Usted también enseña a los que vienen para arriba. Le digo por qué, como me dijo don Francisco Montero Madrigal, uno de mis maestros. Paz descanse, don Chico Montero. No tenga miedo de enseñar lo que usted sabe, porque ese es la tramoya, ¿cómo se llama? La base donde usted está sentando su profesión. Porque pase lo que pase, y aunque sus alumnos lo superen, siempre dirá, ese fue mi profesor. Bien. Y lo verán con gran respeto. Y eso es algo que nadie puede lograr sino usted. Bueno, esa falta de Metro, y para mí fue más terrible porque, como le digo, Parmenio no fue mucho de abrazos ni de cosas de esas, era un poco, yo creo que es que dentro de ese corazón que él tenía, lo cubría con una coraza, ¿verdad? Que posiblemente con los nietos fue distinto, pero él cubría eso con una coraza porque le tocó muy duro. Durísimo abrirse campo aquí en el país, ¿verdad? Muy duro. Y peleaba, eso sí, cuando venía algún colombiano llamaban a Parmenio. Cuando venía algún colombiano, mira qué tal gente es esta, a pedir la recomendación. Si un colombiano venía aquí y tenía la recomendación de Parmenio, perfecto. No le decían nada. Es más,
quien recomendó a Javier Rojas, en paz descanse también, la traída para el ciclismo de este señor, Julio Rastrillo. no, ¿cómo se llama el señor del pañuelo? Se llamaba... A mí me regaló un pañuelo, me dijo, usa siempre pañuelo en las vueltas y todo eso para que cuide la garganta. Ahorita lo recuerdo. La compu mía es lerdilla, pero ahorita me tira el nombre. Bueno, ahorita me tira el nombre. Este argentino buenísimo, que vino a revolucionar un montón de cosas aquí en las vueltas ciclísticas. Colombiano, sí. Colombiano, pero de origen argentino. ¿Cómo se llama? No Porque sabe. aquí estuvo Rubén Darío Arcila también, pero no lo trajo Parmenio. El que trajo a Parmenio fue ese señor recomendado por Parmenio a Javier Rojas. Tráigase a tal persona, ¿verdad? Recomendado por Parmenio Medina para la ciclística de Colombia, cuando Parmenio no estaba en la ciclística. Entonces, repito, volviendo a lo de Metro, es que son tantas cosas, volviendo a lo de Metro, como Parmenio era tan bravo y todo eso, el que jodía más conmigo era ¿verdad? Una vez me dice Parmenio, ¿y ese carro qué? El Corvette. Y a mí siempre me gustaron los carros deportivos. ¿Ese carro qué? Y le dice Metro, ¿cómo? ¿Ese carro qué? Déjalo, a este cabrón le gustan los carros grandes, americanos, es buena máquina, le gustan las máquinas y es medio mecánico. Y entonces, defendiéndome, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Porque Parmenio era muy práctico. Él siempre le buscaba. Esa pregunta era que él se había comprado ya la Diabla, un pick-up que lo utilizaba para la radio y todo eso. Un Corvette, por supuesto, que es un carro de lujo y que es para otra cosa, ¿verdad? Y ¿qué está jugando? Posiblemente fue esa es la pregunta. Déjalo, a él le gustan los carros. Anécdota, una vez, en uno de los carros que compró Parmenio, creo que fue en el carro donde le sucedió algo tan desagradable que no me gusta ni decir el nombre. Hey, mira, Caifa, puta carro, le he metido un montón de plata, descarga la batería y ya le he cambiado, me dicen que es el alternador y que esto y que lo otro. Vos que sos, que jugás de mecánico, andá, ¿qué es? Me estaba pidiendo un favor y ya me echó la jetera. Vos que jugás de mecánico, anda a ver qué es la cara, tal vez sepas. Ya, yo conozco los Chevrolet más o menos, ¿verdad? No tanto los Ford, pero los Chevrolet sí. Era una Ford la que él tenía, sí. Sí, entonces ya abro la tapa, tiene un bombillito, de ahí no prende el bombillo. Eso, cuando uno abre la tapa, pero que de noche, para que ver la máquina. A la puta. Y aprieto el botón y enciende el bombillo. Claro, estaba conectado al revés, ¿no? Seguro cuando estaba cerrado. O sea, se encendía. cuando se cerraba la tapa se prendía el bombillo. Y ahí no hay nada que descargue más que un bombillo, es un filamento que está prendido ahí. Y eso era. Le digo, vea, maje, dígale a estos cabrones mecánicos que tienen usted que no sirven para nada, manada inútil. Vamos a ver si es eso. Listo, arreglamos el problema. Pero bueno, una de cal y otra de arena con esto de Metro, porque prefiero obviar ese capítulo, porque cuando un amigo se va, el Apulso Parmenio de Alberto Cortés, a Metro le gustaba mucho. Y cada vez que yo oigo esa canción se me hace un nudo en la garganta, ¿verdad? Porque cuando un amigo se va, como dice Alberto Cortés, no hay nada que lo pueda llenar, ni la presencia de otro amigo. Es que la esencia de las personas repercuten mucho en la esencia personal y nosotros que tuvimos la oportunidad de no solamente, es que hay gente que llega a los trabajos, entra a las 8 y sale a las 5. Eso es todo. Punto. Y está deseando. Pero nosotros convivíamos y no nos importaba. Y otra cosa, No nos importaba, cuando Parmenio faltaba, que fue en ocasiones, pero contadísimas, tal vez que iba con... ¿Quién hacía el guión de la patada? Metro. Ajá, bueno. Y Caifa. Bueno. De hecho, Es que- Metro González, les cuento, para Fernando y para
su servidor, era mejor guionista que Parmenio. Y ojo que Parmenio era muy buen guionista. Yo recuerdo cuando... Es que Metro es extraordinario. Mae, ¿te acordás cuando grabamos Cocaína. Sí. Cocaína. Fíjate que llega Parmenio y agarra un libro que se llama Cocaína. Pa. Y Caifa, dejale eso al Metrón. A ver qué hace. Mira, tenemos un programa que se llamaba Cocaína. Y entonces agarra Metro. Mira, ahí te dejo el colombiano. El Tupamaro. El Tupamaro, ahí te dejo esa carajada, Juan. Que dice que a ver cuántos capítulos salen. 8 de la mañana. Café, Cigarro. máquina de escribir, cigarro, olor a Lomani. Lomani. Bien bañadito, Metro así, ¿verdad? Libro más hijo de puta. No, Solo se escuchaba esa vara. Leyendo y adaptando para radio de una vez Wow. a las 11:30 de la mañana. Mirá, decirle al colombiano que solo como 9 capítulos salieron de ese libraco que me dejó ahí están. Hijo de puta, digo yo, voy a ponerme a leer a ver qué la vara. Todo perfecto, man. Sí, claro, Juego de personajes, el juego de personajes, diálogos, todo, entradas, salidas, todo narraciones de perfecto. Sí, muy curioso porque mi abuelo le daba responsabilidades muy fuertes a personas, bueno, obviamente Metro, ¿verdad? Que él ya sabía, pero, ¿verdad? Echaba el agua a la gente, ¿verdad? A ver qué hacían. Y eso, que darle una patada a que lo escribiera Metro, y ¿quién? Lucho también. No, vos. no. Ajá. Cabezón. Nunca le gané una. No, eso no es así. Mae, pero mira, no es así. Nunca le gané una. Una no le gané. Eso, Sí. Esa responsabilidad que te dieron a vos, eso dice mucho de la capacidad. Es que a eso voy. de que tiene usted. Mucha, y que no se me resienta nadie. Que no se me resienta nadie. Muchos llegaron, pocos nos quedamos en ese sentido. En ese sentido. Tal vez porque creíamos que la patada era de nosotros. O porque el medio era de nosotros. Porque lo sentimos, porque el ¿no? medio era... Yo cuando trabajé en Radio Titania, pongo ese ejemplo, siempre creí que Titania era mía, güey. No, hombre, era de Mario Sotera Pacheco. Y yo creía que la emisora era mía. Es que la única manera de trabajar bien. La única manera de Es que trabajar bien. la pasión a uno... La pasión. ¿Verdad? La pasión, lo cegaba. la pasión. Y no importaba el tiempo, o sea, no es asunto de tiempo, sino era cuestión de calidad. Sí, sí. Porque muchas veces repetíamos, Caifa, ¿verdad? No hablo de la patada, sino de otras producciones. Mae, eso no quedó con intención. Caifa, vamos de nuevo. Y vamos de nuevo. Sí. Y vamos de nuevo. Y vamos de nuevo todo. ¿verdad? Y con su abuelo era, como dice Caifa, o sea, jupón, mae, de verdad, jupón. Mae, pero esto es así. No, es que... Y al final, la manera de dar la razón era que llegaba y decía... Algo te enseñé, Caifa. Sí. Muy Algo bien, te enseñé. muy bien. Algo te tenías que aprender de Algo mí. aprendiste, güey. Era una prueba, un examen, hoy, si se da ¿Verdad? cuenta. No, exacto. Pero ese personaje de Parmenio es extraordinario. A mí mucha gente me dice, ¿por qué no seguiste con la patada? Y no fue ni por razones legales ni por razón de derecho. No, es que la patada era Parmenio Medina. Punto. Se fue Parmenio, se terminó la patada. No les digo nada más. Sí, sí. Hay cosas que son como son. ¿Verdad? ¿Para qué luchar con una verdad que está ahí? Sí, bueno, entre tantas anécdotas queremos, bueno, creo que este programa va a ser en dos tractos, Dos entonces partes, sí. Queremos agradecerle a las Juntas que se une a la familia de ¿Qué pasó con Parmenio? El bar Las Juntas, no sé si lo conocen, han ido a las Juntas ahí en San Luis. Ajá. Muy cerca ¿Dónde? a las Juntas, el bar restaurante Las Juntas. Allá en San Luis de Santo Domingo. Oiga, Hay que ir. Sí, bueno, Ginebra, Mira, en ¿Con ese quinada? tiempo tomaba yo ginebrita con... con quinada.
Con quinada un fresquito, pues. Un fresquito. Bueno, Ya recordarle no va. que la Junta está ubicada en San Luis de Santo Domingo de Heredia, le ofrece un amplio menú de comida costarricense. Ellos hacen su propia, la cultivan, su propia huerta, ¿verdad? Ah, Así que tiene excelente, un comida valor muy orgánica. agregado, claro. O sea, Y bueno, cuenta con servicio express y también con una página web que se llama lasjuntas.com. Puede hacer sus pedidos al 2268-0606 y al WhatsApp 8580-0606. Los horarios son de lunes a sábado de 11 a.m. a 10 p.m. y los domingos de 11 a.m. a 7:30 p.m. Muchas gracias a las juntas, a los amigos tan viejos, ¿verdad?, que tenemos y que nos están apoyando en este programa. Y bueno, en esta nueva sección, ¿verdad?, vamos a escuchar una de las anécdotas de una persona que tal vez nosotros no conocemos, pero se encontró a Parmenio o tuvo alguna historia con él. Este bloque está patrocinado por las juntas. Hola, mi nombre es Marco Hernández, soy de esa generación de los niños y adolescentes que crecieron escuchando La Patada los domingos porque papá la ponía en la mañana y después me quedó el hábito, pues, de escuchar el programa. Si no lo lograba escuchar en la mañana, lo escuchaba por la tarde, el reprise. También después, por esas vueltas de la vida, mi señor padre hizo pauta publicitaria con La Patada, por lo que tuve el gusto de conocer a don Parmenio y muy grato recuerdo el que tengo de él, una persona súper cálida, fuera del programa. Tratarlo ya fuera del programa era un tema muy interesante, una persona súper objetiva, directa y transparente ante todo, un gran ser humano, una calidad excepcional de persona. También por vueltas de la vida tuve la oportunidad, o se dio la situación de que por ser voluntario con la Cruz Roja, pues asistí a la atención de la emergencia cuando don Parmenio fue víctima de los disparos y lamentablemente falleció. Es un día que lo recuerdo particularmente por dos cosas. Primero, porque ese día estaba de cumpleaños y adicionalmente el haber podido estar ahí, presenciar ese momento, aunque triste, marca un antes y un después en el periodismo y en este país. Y sin duda este trabajo que están haciendo ustedes, chicos, con la memoria de su abuelo, lo valoro mucho y lo agradezco porque, como les decía, soy de esa generación de niños y adolescentes que crecieron escuchando esa voz tan particular y ese trabajo tan agradable que hacía don Parmenio. Muchas gracias por lo que están haciendo, excelente forma de honrar a su abuelo y sigan adelante. Un abrazo. Tenemos para hoy, Caipín.